gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna verde de Marvel, Marvel XDC. Autor. Illusione. Capítulo 58. Ultimátum. Max caminaba por las orillas de la isla de Okara, sus botas dejando huellas en la arena blanca y impecable. No había sido fácil encontrar esta isla. Después de que él, junto con Nuri Ghost, se propusieran localizarlo, la búsqueda resultó mucho más difícil de lo previsto. La isla, al parecer, era realmente consciente, un ser que se hacía llamar Okara, creado sin saberlo por los celestiales cuando llegaron a su primera hueste hace 1.000.000 de años. Fue allí donde experimentaron con los primeros humanos, moldeando la evolución y plantando semillas que florecieron a lo largo de milenios. La isla podía teletransportarse a través de los océanos del mundo, desapareciendo y reapareciendo a miles de kilómetros de distancia en un instante. Max solo logró encontrarlo y aterrizar en él mientras estaba en el Atlántico, poniendo fin a su búsqueda tras 6 meses de persecución. Sí, 6 meses. La isla había podido protegerse incluso de sus satélites constructos y drones de vigilancia, algo que Jade se tomaba muy a nivel personal y de lo que se quejaba mucho. Okara podría considerarse un mutante de alguna manera. Fue aquí donde el gen X latente fue implantado en el Homo erectus que vivía en la Tierra hace 1.000.000 de años. Al menos, eso era lo que decía Okara, y Max no tenía motivos para dudar de una masa terrestre consciente que había existido durante tanto tiempo. Siguió por la hermosa playa, el sol cálido en su rostro y el sonido de las olas pacífico y rítmico. Cerca, más cerca del océano, Fireair caminaba descalza entre las rompientes, su cabello rojo ondeando con la brisa marina mientras sonreía y jugaba con el agua. Max la miró con una sonrisa, su corazón hinchándose de cariño. Había pasado casi una década desde su llegada a este universo. Hasta ahora, había sido genial. ¿Qué no había que disfrutar? Era uno de los seres más fuertes que existían, podía viajar por el universo a donde quisiera, había hecho grandes amigos, incluido uno que era como un hermano para él en Odín, y había encontrado el amor con una mujer increíble. Y, sin embargo, una parte de él seguía echando profundamente de menos a su madre y a su padre, así como a otros de su vida anterior. Antes de que muriera por una avalancha en su mundo original. La playa le recordaba a una época de niño, cuando él y su familia se fueron de vacaciones a Hawái, uno de los muchos recuerdos entrañables que llevaba como tesoros en su corazón. Luego estaba también la fatalidad inminente que sabía que se avecinaba. No sabía cuándo ocurriría, pero sabía con terrible certeza que algún día sería lanzado hacia atrás en el tiempo. El pensamiento le inquietaba cada vez más, un peso constante oprimiéndole el pecho. No quería perder a Fireair ni a sus nuevos amigos. Preferiría vivir su vida con ella aquí en la Tierra, envejeciendo juntos, aunque la vejez tardara siglos en reclamarlos. Ahora cada día sentía miedo. Sí, miedo. De que esté ocurriendo. Incluso empezaba a afectarle físicamente. Podía sentir los tentáculos de Parallax deslizándose dentro de él desde el vacío, alimentándose de su ansiedad, igual que cuando había luchado contra Kang hace tantos años. Había tantas incógnitas que Max no podía descifrar. ¿Cuándo ocurriría? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Podría evitarlo, o era inevitable? Fireair le miró, sonriendo, con una expresión invitante mientras le hacía un gesto para que se uniera a ella en el agua. Entonces su rostro cambió al ver su propia expresión, la preocupación que no podía ocultar del todo. Max rápidamente esbozó una pequeña sonrisa, pero ya era demasiado tarde.
Ella voló hacia él de inmediato, con preocupación grabada en su hermoso rostro. ¿Qué pasa? Preguntó, tocándole el brazo suavemente. No es nada, dijo Max, intentando desviar la atención. No parecía nada, insistió, buscando los ojos de él. Max siguió caminando por la playa, y Fireair caminaba a su lado, paso a paso, paciente pero preocupado. No soy ciega, Max, dijo suavemente. Sé que algo te ha estado preocupando. Desde hace semanas. Lo ocultas bien, pero lo veo. Lo siento. Max guardó silencio un largo momento y luego dijo, no es nada. De verdad. Solo, pensando demasiado. La miró y forzó una sonrisa aún más brillante. Volvamos a casa. Fireair le miró y luego asintió lentamente, claramente sin creerle pero dispuesto a darle espacio. Ambos se elevaron en el aire, volando hacia una gran montaña a lo lejos que dominaba toda la playa y el vasto bosque verde más allá. Fue allí, en las laderas de esa montaña, donde Max había construido un hogar en construcción, diseñado con la forma de una casa moderna mezclada con elementos de castillo de fantasía. Líneas limpias y ventanas de suelo a techo combinadas con torres y arcos de piedra. Ahora era su hogar. Aterrizaron en el amplio balcón que ofrecía vistas panorámicas del océano y el bosque abajo. Después de encontrar a Okara y hacerse amigos de él, Max preguntó si podían quedarse allí y convertirlo en un hogar. El santuario empezaba a llenarse un poco a medida que Agamotto acogía más estudiantes, y él estaba ampliando constantemente el lugar, construyendo nuevas salas y cámaras de entrenamiento. Okara estaba más que feliz de tenerlos. La isla estaba solitaria, Max podía notarlo. 1.000.000 de años de existencia solitaria le habían pasado factura. La masa terrestre consciente se llevaba bien con todos, pero especialmente con Nur, ya que Okara encontraba fascinante la posesión del gen X por parte de Nur y quería estudiar cómo había evolucionado el gen a lo largo de milenios. Fireair se giró para mirarle mientras se sentaba en una silla, con una expresión ahora seria. Ahora habla, ordenó. Cruzó los brazos. Incluso los demás han notado que algo va mal. Entonces su expresión cambió ligeramente, casi juguetona. Fan Fei cree que tienes otra mujer en tu vida. Max la miró incrédulo. ¿Qué? Se levantó rápidamente. ¿Está intentando que me maten? Fireair sonrió. Estaba bromeando, claro. Entonces entrecerró los ojos peligrosamente. A menos que sí lo haya. Red, ningún otro ser en el universo se compara contigo, dijo Max, tomando sus manos entre las suyas. Sonrió, la tensión se disipó. Quiero decir, deja el harén de mujeres a Odín, añadió Max con una sonrisa burlancia. Fireair rió, el sonido era música para sus oídos. Luego guardó silencio un momento, su expresión volvió a ser seria. Si de verdad me quieres y confías en mí, ¿por qué no me dices qué te pasa? Puedo notar que guardas secretos. Puedo sentir cómo te pesan. Max suspiró, mirando al océano. Vale. Hay algo. Fireair le miró expectante, esperando. Max entonces le contó todo sobre los ancianos y cómo todas las pruebas apuntaban a que él era uno de ellos, así como otras indicaciones que sugerían que, en algún momento, sería lanzado al pasado. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ocurrirá? Preguntó Fireair con suavidad. Te lo acabo de decir. Fireair lo consideró. Quizá tú lo eres y no lo recuerdas. Me contaste cómo te despertaste hace años sin recordar nada antes de cierto punto, cómo tu primer recuerdo claro fue despertarte con el anillo. Max se detuvo. No podía contarle toda la verdad, que venía de otro universo entero, que había muerto y renacido aquí. Ese secreto tenía que quedarse enterrado. Quizá deberíamos encontrar a uno de ellos, sugirió Fireair. Busca a un anciano y pregúntale directamente. Deja tus preocupaciones a un lado. Se detuvo, sus ojos brillando débilmente. Incluso el Fénix está de acuerdo. Dice que las respuestas que buscas existen, pero debes estar dispuesto a buscarlas. Max lo pensó. Quizá era buena idea enfrentarse a lo desconocido en vez de dejar que le persiguiera. Pero Fireair, al ver la indecisión y vacilación de Max, cambió de táctica. O quizá no lo pienses. Quizá ni siquiera pase como piensas. Se acercó, colocando la mano sobre su pecho. Como dice Fan Fei, vive el presente. No dejes que el miedo al futuro te roba la alegría del presente. Max sonrió y asintió. Se levantó y la atrajo hacia sí. Tienes razón. Normalmente lo estoy, dijo con una sonrisa. Se besaron, despacio y profundo, el mundo desvaneciéndose a su alrededor. Genlar. La voz de Odín retumbó por la ladera de la montaña.
Max y Fireair rompieron el beso, girándose para ver a Odin y Ghost acercándose. Odin avanzó con fingida indignación mientras Ghost le seguía con una expresión divertida. Reclamé esta montaña, declaró Odin dramáticamente. Gmlar, ¿te atreves a tomarlo para ti? Lo siento, no veo tu nombre en él, respondió Max, señalando a su alrededor. Pero ¿sabes lo que sí veo? Mi casa. Pero lo reclamé. Odin insistió. Tiene razón, Odin, dijo Fireair, apenas conteniendo una risa. No veo tu nombre por ninguna parte. Odin suspiró dramáticamente, señalando el paisaje. Es el mejor sitio de la isla. La vista, la elevación, la posición estratégica, por desgracia, sí, coincidió Ghost, acercándose a ellos. Estoy de acuerdo en que habría sido perfecto. También hay buenas llanuras de pastoreo cerca para Tassi. No te preocupes, Ghost, dijo Max con calidez. Puedes vivir con ello. Te construiré un hogar justo ahí. Señaló una pendiente cercana con una vista igualmente hermosa. Ajá. Bien. Dijo Odin, sonriendo. Ahora lo que quiero es no para ti, interrumpió Max. Odin gruñó fingiendo enfado, relámpagos chisporroteando a su alrededor, mientras todos reían. Esto estaba bien, pensó Max, poniendo el brazo alrededor de Fireair mientras los cuatro estaban en el balcón, contemplando el paraíso isleño. Dejó a un lado el miedo al futuro desconocido, al menos por ahora. Tierra, 1610. El edificio explotó en un fuego verde cuando Spider-Man fue arrojado a las calles. Su traje negro y rojo se rompió por el calor, la tela quemándose y derritiéndose mientras caía en picado por el aire. Rodó de un lado a otro, incapaz de controlar la caída, los brazos agitándose inútilmente mientras la gravedad se apoderaba de él. Atravesó una escalera de incendios con un crujido metálico desagradable, rebotó en el techo de un coche que se aplastó bajo el impacto y finalmente se estrelló contra el asfalto con tanta fuerza que lo hizo cráter. Toda la ciudad de Nueva York estaba ardiendo. Los gritos resonaban desde todas direcciones, mezclándose con explosiones que iluminaban el cielo lleno de humo. Un dragón rojo gigante escupía llamas sobre manzanas enteras, su rugido sacudiendo los edificios hasta sus cimientos. Hidrantes estallaron, rociando agua que se convirtió instantáneamente en vapor. La gente corría en todas direcciones, muchos ya en llamas, sus gritos cortados de golpe. Apocalipsis volaba por encima de todo, bajo ataque de los X-Men mientras los iba derribando sistemáticamente uno a uno. El rayo de Storm le alcanzó. La absorbió y la redirigió de vuelta. Colossus cargó. Apocalipsis convirtió su cuerpo metálico en óxido. Y Zeman intentó congelarlo. Apocalipsis lo destrozó como si fuera de cristal. Spider-Man intentó levantarse, con la cabeza zumbando, la visión borrosa, cada hueso de su cuerpo gritando de agonía. Pero su agresor, el monstruo con la cabeza de cráneo verde en llamas, saltó desde su planeador directamente sobre él, empujándole de nuevo al cráter. El duende empezó a golpearle. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Peter. Peter. Oh, Peter, rió maniáticamente, cada palabra interrumpida por otro golpe que rompía huesos. Luego agarró la máscara de Spider-Man y se la arrancó, revelando el rostro debajo. Miles Morales. El duende se detuvo, las llamas parpadeando con incertidumbre. ¿Quién eres? Preguntó, su voz cambiando de una alegría maníaca a una rabia genuina. Se levantó y levantó a Miles por el cuello, levantándolo del suelo. ¿Dónde está Peter Parker? ¿Quién eres tú? Soy Spider-Man, zorra, logró decir Miles, activando su ataque venenoso mientras la energía eléctrica crepitaba por su cuerpo y se lanzaba hacia el duende. Pero no funcionó. ¿Dónde está Peter Parker? Exigió de nuevo el duende, sacudiendo violentamente a Miles. Se ha ido, jadeó Miles. El duende no respondió. Durante un largo momento, simplemente miró a Miles con esas cuencas vacías y en llamas. Luego prendió fuego a Miles. Un fuego infernal verde envolvió por completo al joven héroe. Miles ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar reducido a cenizas esparcidas por el viento. Bueno, esta vez me has escapado, Peter, dijo el duende a los restos que flotaban. Pero te encontraré la próxima vez. El duende fue sacudido de repente por una colisión sobre él, dos enormes energías chocando con tal fuerza que las ondas de choque arrasaron edificios. En lo alto del cielo, dos seres cósmicos luchaban. Jean Grey y Raven Darkme. Fénix y Fénix Oscura. Ambas mujeres estaban envueltas en la silueta llameante del Fénix.
Jin ardía con un brillante fuego rojo dorado, mientras Raven estaba rodeada de llamas negras y retorcidas. Se enfrentaron en los cielos sobre Manhattan, la realidad misma doblándose a su alrededor. Jin lanzó una ráfaga de pura fuerza fénix. Raven replicó con la suya propia. Se agarraron en el aire, cada uno intentando abrumar el poder del otro. El duende voló hacia la batalla, ansioso por unirse. Raven lo apartó con un gesto casual, haciéndolo rodar por el aire como una mosca. Estoy intentando ayudarte, zorra. Gritó el duende con ira. Esta es mi batalla, engendros infernales. Gruñó Raven, sin apartar la vista de Jin. Derribó a Jin con una ráfaga concentrada de fuego oscuro de Fénix, y el X-Man cayó inconsciente, precipitándose hacia la ciudad en llamas. Raven descendió tras ella, las llamas oscuras creciendo hasta niveles catastróficos. Desató todo el poder de la fuerza del Fénix oscuro en un solo y devastador golpe. El cuerpo de Jin ardía. La propia fuerza Fénix fue arrancada de ella y dispersada. Jin Grey dejó de existir. Ya está, dijo Raven, flotando sobre las cenizas. El duende voló hacia él, aplaudiendo burlonamente. Enhorabuena. Derrotaste a un anfitrión ya debilitado. Me pregunto qué pasará cuando realmente luches contra un igual. Raven se volvió hacia él, sus ojos ardiendo con fuego oscuro. No tengo iguales. Justo entonces, la voz del cráneo negro resonó en todas sus mentes a través de su vínculo mental. ¿Has terminado? He destruido el Triskelion, junto con el Inquisidor de Hierro y el Berserker. Los Ultimates, junto con el Capitán América, están muertos. Sí, dijeron Raven y el duende juntos. Hemos terminado. Nosotros también hemos terminado, se unió la voz de Apocalipsis, seguida de la confirmación de Saduran. Dame un momento, dijo Uranos. Todos miraron al cielo para ver a Uranos derribando a Thor. El Eterno Loco ahora sostenía 2 Stormbreakers en sus manos, uno de Thor de este universo y otro tomado de su primera batalla. Alzó ambas hachas y las bajó simultáneamente sobre el pecho de Thor, las armas encantadas cortando la carne asgardiana como si fuera papel. Thor, dios del trueno, cayó del cielo, muerto antes de tocar el suelo. Ahora he terminado, dijo Uranos con satisfacción. Quedemos en el punto de encuentro, ordenó el cráneo negro. Los 8 convergieron en Central Park, o lo que quedaba de él. El oasis que antes era verde era ahora un páramo abrasado. El cráneo negro llegó primero. Luego Apocalipsis, cubierto de sangre de X-Men. Saduran le siguió, sus túnicas reparándose tras los ataques de Strange y los demás hechiceros. Berserker vino después, riendo y cubierto de gore. El Inquisidor de Hierro llegó con su armadura abollada pero aún funcional. Raven apareció, aún envuelta en oscuras llamas de Fénix. Luego llegó el duende. Finalmente, Uranos descendió, llevando a sus gemelos Stormbreakers. Bueno, dijo el cráneo negro mientras se reunían. ¿Dónde está la perdición? Saduran señaló hacia el edificio Baxter a lo lejos. Allí, alzándose sobre el horizonte, había una enorme construcción naranja que se parecía de Galactus. No, no se parecen. Era Galactus. El Galactus del universo de Doom se originó, donde todos los enemigos que Doom había derrotado fueron convertidos en constructos y absorbidos por el Stareart. Eso lo sabían todos. La construcción alzó su enorme mano, la energía acumulándose hasta niveles apocalípticos. Luego atacó el edificio Baxter con suficiente fuerza como para arrasar toda la ciudad y más. Las defensas alrededor del edificio, todo tipo de escudo y todo el genio de Reed Richards, se rompieron como cristal. La voz de Don resonaba en sus mentes, autoritaria y absoluta. Vete. Don llegará más adelante. Todavía quedan cabos sueltos por resolver aquí. El cráneo negro parecía molesto pero no discutió. Vale. Pero no tardes demasiado. Saduran abrió un portal, una energía roja girando hacia un portal. Uno a uno, los maestros del mal atravesaron, dejando atrás la Tierra, 1610 ardiendo. El creador observó cómo Doom entraba en el edificio Baxter, su visión mejorada siguiendo a la figura que brillaba en naranja a través de múltiples transmisiones simultáneamente. Luego miró las otras pantallas, observando cómo los otros 8 se marchaban por el portal rojo, abandonando este universo. Fascinante, pensó. Invasores del multiverso. Sí, Reed había llegado a entenderlo, el multiverso, realidades infinitas ramificándose sin fin. Incluso había vislumbrado a otros de vez en cuando a través de sus visores dimensionales. Había visto mundos donde su vida iba más perfectamente. Uno en el que fue criado por un padre amoroso en lugar de uno distante y abusivo.
Uno en el que Sue nunca lo dejó, donde su relación siguiera fuerte. Uno en el que sus amigos no le traicionaran. Sus planes tenían que cambiar ya. No enfrentaría resistencia, ya que la mayoría de los héroes estaban muertos. La oposición que había estado maniobrando cuidadosamente durante años simplemente había desaparecido. Estudió las imágenes y vio los cuerpos esparcidos por la ciudad. Capitán América. Iron Man. Los Decimomen. Todos los Ultimates, y más. Necesito matar a este Don que han dejado atrás, pensó Reed con tono clínico, ya calculando probabilidades y estrategias. Cambió a otra señal y observó con desapego cómo Don mataba a Ben, Susan y Honey, sus antiguos amigos y familiares. Cayeron uno a uno. Sue fue la última en caer. Reed no sintió nada. Había renunciado a su humanidad hacía tiempo, la había estirado tanto que las emociones ya no existían. Ese era el precio de la perfección. Otra transmisión mostraba a Don matando a su contraparte, Víctor Van Damme, la versión de este universo de él mismo. Un debilucho, oyó Reed la voz de Don decir detrás de él. Reed no se giró ni se sobresaltó. Sabía que Don estaba allí. Estoy de acuerdo. No como los otros que he visto en el multiverso. Algunos de vosotros sois brillantes. Aterrador. Ese fue mediocre. Don rió, un sonido a la vez divertido y desdeñoso. El resplandor anaranjado y lleno de avaricia a su alrededor se atenuó ligeramente al enfrentarse. Reed atacó de inmediato. Armas desplegadas por toda la sala. Se abrieron paneles ocultos, se activaron sistemas automatizados. Activó las defensas del edificio simultáneamente. Haces de energía de entropía pura golpeaban a Don desde una docena de ángulos, diseñados para acelerar la desintegración y deshacer la materia a nivel atómico. Dom alzó escudos a su alrededor, formándose construcciones naranjas al instante. Los haces de entropía golpearon las barreras y se disiparon. El grotesco uso de sus poderes por parte de Reed se hizo evidente de inmediato. Su cuerpo se estiraba y contorsionaba de formas que violaban la anatomía humana. Las extremidades se extendían a longitudes imposibles en patrones irregulares. Su torso se aplanó para deslizarse entre los rayos de energía. Su cuello se alargó para que su cabeza pudiera golpear desde un ángulo inesperado. Esquivó los contraataques de Don con una gracia fluida e inhumana, su forma elástica doblándose alrededor de construcciones naranjas que habrían empalado a una persona normal. Luego pasó a la ofensiva, estirando los brazos a longitudes imposibles y envolviéndolos alrededor de Dom, intentando tirarle hacia abajo, intentando alcanzar el Stareart incrustado en su pecho. Sus dedos se alargaron en puntas afiladas, apuñalando hacia el cristal naranja que era la fuente del poder de Dom. Pero Dom fue más rápido. Una esfera naranja de construcción se materializó alrededor de Reed al instante, perfectamente esférica, atrapándolo dentro. Las extremidades estiradas de Reed se giraron hacia su cuerpo mientras la esfera se comprimía, limitando su movimiento. Impresionante, dijo Dom, con un respeto genuino en la voz. Eres el más poderoso al que me he enfrentado hasta ahora. Con un gesto de la mano, Dom se giró hacia la serie de pantallas. Los monitores se reorganizaron, mostrando los planes que el creador había estado persiguiendo. Los estudió detenidamente. Planes para conquistar Europa. Resurrección de héroes. Una ciudad en constante expansión. Y estoy aún más impresionado con tus planes, dijo Dom. Se rió. Mientras Dom estaba distraído, Reed actuaba. Estiró su cuerpo a niveles microscópicos, sus moléculas separándose y deslizándose entre la estructura atómica de la esfera constructora como agua a través de un colador. Se reformó al otro lado y de inmediato cogió un arma enorme de un compartimento oculto, un disruptor de realidad que había estado guardando. Disparó. La explosión lanzó a Don varios metros hacia atrás. Yo también estoy impresionado, dijo Reed, con voz plana y analítica. Un holograma apareció ante él, mostrando todo el espectro emocional en un radiante arco de color. Extendió la mano y tocó la luz violeta con un dedo alargado. Yo también investigué el espectro esquivo. Me parecía demasiado engorroso, demasiado impredecible, demasiado peligroso. Miró a Dom. Pero ahora, al verte, estoy aún más seguro de que hice bien en no tocarla. ¿Te burlas de Dom? Dijo la figura acorazada, su voz adquiriendo un matiz peligroso. He visto muchas versiones tuyas, Víctor, continuó Reed, su rostro estirado mostrando algo parecido al desprecio. Pero ninguno ha sido tan patético como Van Damme. Y creo que te acercas. El aura naranja de Dom se volvió más brillante, más intensa, la avaricia irradiando de él como calor.
Ahora eres esclavo del espectro naranja, sea lo que sea, dijo Red. Te has entregado a ello. Igual que Van Damme. Se convirtió en una cosa, absorbiendo personas y tecnología, consumiendo todo lo que tocaba. Sin principios. Sin visión. Solo hambre. Tú eres igual. Un fracaso en las convicciones que tienen todos los Doms. Fracaso. La voz de Don tronó, sacudiendo las paredes. La perdición no falló. Don conquistado. Todo el edificio temblaba con su rabia. Dame fue consumido por su transformación, sí, admitió Dom, recuperando el control de su voz. Metió la mano en un portal y sacó la máscara arrugada de Víctor Van Damme, la patética versión de este universo, y la aplastó en sus manos, reduciéndola a polvo. Se convirtió en esclavo de su propio poder. Patético. Los ojos de Dom ardían con fuego naranja. Pero Dom no se somete. La condena conquista. Miré la propia avaricia, el hambre infinita que ha consumido a incontables seres en todo el multiverso, y la hice arrodillarse. Hizo un gesto, y la luz naranja en su pecho palpitó, al igual que el anillo en su dedo. A través de la brujería, de la voluntad, del genio de Dom, até la luz naranja. Lo dominé. Donde tantos otros se convirtieron en esclavos, Dom se convirtió en un dios. Cada enemigo derrotado sirve eternamente a Dom. Cada victoria se acumula infinitamente. No caí ante un poder menor, Richards. La he elevado. Red fue de repente rodeado por constructos naranjas, un ejército de héroes y seres que Dom había derrotado. Héroes de docenas de universos. Seres cósmicos. Dioses. Todos refundidos como eternos servidores de Dom. Confundes maestría con corrupción, continuó Dom, con una voz absoluta de convicción. No soy un Dom menor. Soy el destino que tuvo éxito donde todos los demás fracasaron o cayeron. Lo conquisté querer a sí mismo. Don rugió y atacó, construcciones avanzando. Red también atacó, estirando su cuerpo hasta sus límites absolutos, su forma expandiéndose y contrayéndose de formas imposibles. Se enroscó alrededor de Víctor como una pitón, diciendo: he ganado, Víctor, mientras sus dedos alargados buscaban el Stareart incrustado en el pecho de Dom. Don no se inclina ante nadie, dijo Víctor con frialdad. Especialmente no contigo, Richards. Desató su poder. La energía naranja explotó hacia afuera con una fuerza catastrófica. Red fue lanzado hacia atrás, su cuerpo estirado volviendo violentamente a la normalidad. Don le siguió con una explosión masiva, y las construcciones alrededor de Red le sujetaron. Honji. Ben. Susan. Inmovilizaron su forma elástica mientras el ataque se deformaba a su alrededor. Red fue consumido, su cuerpo convertido en una construcción. Don se rió mientras el silencio llenaba la habitación. Levantó la mano para crear un nuevo sirviente constructo a partir de los restos de Re, añadiendo otro a su ejército. No pasó nada. La luz naranja parpadeó. No se formó ningún constructo. Dom miró el lugar donde Red había caído, su expresión oscureciéndose de rabia. Red no estaba muerto. Alguien se lo había llevado. Le robó la victoria. Le negó su premio. Con un giro furioso de su capa, Dom abrió un portal y lo atravesó. Su mente estaba centrada en encontrar quién le quitó a Richards. Los señores del infierno estaban todos reunidos, viendo cómo sus campeones saltaban de universo en universo, matando vengadores, destruyendo la esperanza y esparciendo la desesperación. Mepisto miró a su alrededor y vio a los otros 8 reunidos en la sala infernal del consejo. Estaba la gran variante acorazada de sí mismo, la que los había reunido a todos, a quien llamaba 12. El gordo, cuya corpulencia parecía llenar la mitad de la cámara, sus muchas barbillas temblando con cada respiración. La mujer, bella y terrible a partes iguales, su belleza una trampa que oculta una crueldad interminable. El delgado y esquelético, poco más que hueso envuelto en piel estirada. La serpiente, masiva y escamosa, se enrolló alrededor del perímetro de la cámara. El dragón, que acababa de despertar de su letargo. El barbudo con parche en el ojo, a quien Mefisto consideraba el más extraño de todos. Y finalmente, el niño, que no parecía tener más de 10 años, pero cuyos ojos mostraban eones de malicia. Mefisto lo encontraba el más inquietante de todos. Nuestros campeones rinden admirablemente, dijo 12, señalando las esferas de observación que mostraban universos enteros ardiendo. Entonces, ¿por qué esperamos? Siseó la serpiente. Empecemos. Probemos todos el poder supremo.
La hembra, la gorda, el dragón, la barbuda y la esquelética y delgada expresaron su acuerdo, ansiosos por comenzar la fase final. ¿No están preparados?, dijo el niño. Todos se giraron para mirarle. Hizo un gesto, y las esferas se movieron, mostrando diferentes escenas. Los Vengadores luchando contra invasiones dimensionales. La brutal batalla con Fgreve el Celestial. Victorias arrebatadas a probabilidades imposibles. Nuestros campeones son iguales en poder a ellos, continuó el niño. Necesitan ser más fuertes. Su joven rostro se torció de frustración. Nuestro objetivo también se hace más fuerte. Cada batalla le hace más formidable. No podemos permitirnos atacar sin la certeza de la victoria. El gordo cambió su volumen, haciendo que el suelo de la cámara crujiera. Comparto tus preocupaciones sobre nuestros campeones. Miró directamente a 12. Este don nos traicionará. He tratado con versiones de él muchas veces. No es aliado de ningún Mepisto, sea cual sea la versión. 12 se rió. Lo sé. Derrotó a Galactus, añadió el niño, con voz grave. Eso no es una hazaña ordinaria. Un Galactus debilitado, corrigió 12. El más débil del multiverso. No os preocupéis por Dom. Conozco sus planes. Cuando llegue el momento, me encargaré de él, igual que todos vosotros pensáis deshaceros de los otros campeones una vez que hayan cumplido su propósito. El Linterna puede ser derrotado, continuó 12 con calma. Don podrá someterle. Estoy seguro de ello. Mepisto intervino, ampliando su sonrisa. Quizá no necesitemos la linterna en absoluto. 12 le miró con dureza. Por supuesto que sí. Él es la clave de la cantera. Sí, lo sé, dijo Mepisto, su sonrisa volviéndose verdaderamente demoníaca. Con un movimiento de la mano, cambió la escena en el orbe de observación. La imagen cambió para mostrar a Max y Fireair besándose apasionadamente mientras caían sobre una cama. Max estaba encima de ella, sus cuerpos entrelazados, perdidos el uno en el otro. Oh, qué romántico, dijo la señora del infierno en tono burlón, inclinándose hacia adelante con interés. ¡Ah! Dijo el niño con disgusto, dándose la vuelta. La sonrisa de Mefisto se ensanchó aún más, mostrando los dientes casi de alegría. He estado pensando en la llave de la cantera. Sí, se necesita el farol. Pero quizá podríamos usar otra cosa. Sus ojos brillaban con un triunfo malicioso. Algo que creo que llegará pronto. Y sería mucho más fácil de recuperar y usar que el propio linterna. La mujer fue la primera en entender. Su mirada se detuvo en Max y Fireair, la comprensión despertando. Empezó a reír. Oh. Se rió a carcajadas. Maldito astuto. Los ojos del gordo se abrieron de par en par mientras comenzaba a reír entre dientes. Oh. Oh, eso es brillante. Sí, sí. Siseó la serpiente. La risa retumbante del dragón sacudió la cámara. Ja. Magnífico. La sonrisa esquelética del delgado se ensanchó. Ingenioso. Muy ingenioso. El barbudo aún no lo había entendido. Parecía confundido. El niño, a pesar de su disgusto anterior, empezó a reírse, un sonido profundamente inquietante. Oh, esto será encantador. Ah, lo entiendo. Dijo al fin 12. Sus risas combinadas resonaron en la cámara infernal, un sonido que prometía sufrimiento y desesperación. En la esfera de observación, Max y Fireair permanecían ajenos, perdidos el uno en el otro, ajenos a la perdición que se planeaba para ellos. Reed abrió los ojos. Se sorprendió. Estaba seguro de que estaba muerto. Nunca se equivocaba en cosas así. Había examinado todas las posibilidades de supervivencia en esos momentos finales, calculado cada variable, cada probabilidad cuántica, cada ruta de escape concebible. Su muerte era una certeza. Las matemáticas eran absolutas. Y este no era ningún escenario que hubiera previsto. Miró a su alrededor y vio que yacía en un desierto. El cielo sobre él era de noche, el sol poniéndose en brillantes naranjas y púrpuras sobre un mar interminable de dunas de arena. Se levantó. Los sistemas de su traje se activaron automáticamente, ejecutando diagnósticos y escaneando su entorno. Empezó a calcular dónde estaba y, más importante aún, cuándo estaba. Las alineaciones estelares en el cielo eran incorrectas. No solo un poco desajustada, sino dramáticamente diferente a cualquier configuración que hubiera observado en su vida. Una pantalla proyectada desde la interfaz holográfica de su traje identificaba su ubicación. El desierto del Sahara. Luego mostraba el año, extrapolado a partir de posiciones estelares, composición atmosférica y marcadores geológicos.
Hace aproximadamente 5500 años. Datos adicionales confirmaron algo aún más preocupante. Ya no estaba en su propio universo. Cambió un poco la historia de la isla de Okara. Comentario 17. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 59. Concurso de campeones PT1. Se supone que debe estar aquí, dijo Odín al llegar a la base de una montaña en las tierras del norte de Ellada, o Grecia como la llamaba Max. Odín miró a su alrededor, confundido porque la entrada no era visible. Agamotto estaba seguro de que la entrada al inframundo, el dominio de Hades, estaría aquí, una de varias puertas dispersas por la región de Ellada. Junto a Odín estaban Atsuri, Fanfei, VNN y Fireair. «¿Nos has perdido, Odín?», dijo Fan, cruzándose de brazos. «No lo he hecho», protestó Odín, gesticulando ampliamente. «Este es el lugar. Puedo sentir las energías aquí. Hay una entrada a otra dimensión, estoy seguro de ello. He estado antes en el reino olímpico». El suelo tembló de repente y VNN cayó al suelo con un grudido. «¿Ves?», dijo Fan. «Incluso has conseguido aburrir y cansar a VNN». «Siempre es así», replicó Odín. VNN, aún tumbado en el suelo, emitió ruidos como siempre, los sonidos se traducían en, «voy a echarme una siesta». «Esto no va a ninguna parte. Despiértame cuando encuentres la entrada». Cerró los ojos. «Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con él», dijo Fan, sentándose en una roca cercana. «Atsuri, díselo». Odín apeló al rey de Wakanda. «También hablé con Agamotto», confirmó Atsuri, examinando la ladera de la montaña. Este era, efectivamente, el lugar que indicó. Las coordenadas místicas coinciden. Pero, frunció el ceño. «¿Quizá la entrada está oculta? ¿Oculto por la magia? Oculto», exclamó Odín. «Sí. Debe de ser eso. Hades no dejaría la entrada de su reino abierta para que nadie tropezara». «Entonces, ¿cómo lo encontramos?», preguntó Fan. «Buscamos. Investigamos. Nosotros, esperamos a alguien que realmente sepa detectar el místico», interrumpió Atsuri. «Odín, eres muchas cosas, pero un hechicero no eres». «Conozco la magia». «¿Conoces la magia asgardiana?», corrigió Atsuri. «Esta es la magia de la tierra. Reglas diferentes». «Conozco todas las formas de magia». VNN empezó a roncar fuerte. «Oh, maravilloso», murmuró Fan. Odín y Atsuri siguieron discutiendo, uno insistiendo en que debían registrar el perímetro, el otro sugiriendo que se marcharan y volvieran con Agamotto. Fan, al ver que Fireair no participaba en la discusión, se volvió hacia ella. La anfitriona del Fénix estaba apartada del grupo, mirando a la nada en particular con una expresión extraña en el rostro. «¿Fuego?», preguntó Fan, acercándose. «¿Estás bien, amigo?». Estoy bien», dijo Fireair, pero su voz carecía de convicción. «Te encontrabas mal antes de irnos», comentó Fan con preocupación. «Te dije que descansaras». Fireair reflexionó un momento y luego admitió. «De verdad me siento un poco mal. Cansado. De hecho, muy nauseabundo». Frunció el ceño. «Nunca me he puesto enfermo en mi vida. Esto es nuevo». «¿Qué dice el Fénix?», preguntó Fan con cuidado. Fireair puso los ojos en blanco frustrada. Ha estado molestamente callada. Y a veces muy engreído. No me está diciendo nada, solo, irradiando satisfacción. Es desesperante. Fan pareció pensar un momento, sus ojos estudiando el rostro y la postura de Fireair. Entonces sus ojos se abrieron al darse cuenta, y sonrió, una sonrisa cómplice y suave. «Deberías volver y ver a Agamotto por esto», dijo Fan con cuidado. «¿Ahora?», protestó Fireair. «No, no. Primero veremos esto hasta el final, y, no», interrumpió Fan con firmeza. «Max está con Agamotto, ¿verdad? ¿Por qué no vas a ver a Agamotto para contarle lo que te está pasando?». Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. «Y luego trae a Max y a Agamotto aquí. Estoy seguro de que Jade te ayudará a localizar esta entrada». Fireair miró a Atsuri y Odín, que seguían discutiendo, y a VNN, que dormía plácidamente a pesar de los gritos. Suspiró. «Vale. Volveré pronto». «Me alegro por ti», dijo Fan, ampliando su sonrisa. Fireair la miró, confundido. «¿Feliz por qué?». Fan se rió. «Y Max también». Hizo un gesto para que Fireair se marchara. «Vete. Créeme». Fireair la miró un momento más, claramente sin entender, luego se dio la vuelta y voló lejos en una estela de fuego fénix, dirigiéndose de vuelta hacia Camartag.
Fan la observó marcharse, con una expresión cálida y feliz. Luego se volvió hacia el príncipe y el rey que discutían y suspiró profundamente. Vale, ya basta, dijo, caminando entre ellos y separándolos físicamente con las manos. Los dos, parad. Realmente se sentía como la hermana mayor, o madre, de esos tontos a los que consideraba familia. A veces, espera, no. Todo el tiempo. Odin, Hatsuri y Fan decidieron esperar a que Firei regresara con Agamotto y Max. VNN seguía profundamente dormido, roncando de satisfacción. Odin, que nunca perdió el tiempo en silencio, les contaba la historia de la última vez que se había encontrado con los Olímpicos. Solo tenía 30 inviernos cuando conocí a Zeus, comenzó Odin. Acababa de vencer a su padre, Cronos, y se convirtió en el rey del Olimpo, recién vencido, embriagado de nuevo poder. ¿Qué hacías allí? Preguntó Hatsuri, genuinamente curiosa. Fui enviado por mi padre como invitado, llevando regalos, símbolos de amistad entre Asgard y el Olimpo, explicó Odin. Pero Zeus era tan creído. Incluso nos insultó a mí y a Asgard, llamándonos bárbaros, diciendo que nuestros salones eran burdos comparados con la gloria olímpica. El ojo de Odin brilló de ira. La situación escaló hasta el punto en que Zeus y yo tuvimos un duelo. ¿Quién ganó? Preguntó Hatsuri, inclinándose hacia adelante. He ganado, por supuesto. Declaró Odin con orgullo. Zeus no es nada. Los olímpicos no son nada comparados con, él es el rey del Olimpo, Odin, interrumpió Fan con cuidado. ¿Estás diciendo que miento? Odin se erizó. Yo le gané, estúpido, de repente, hubo truenos y relámpagos, no del cielo, sino de todas partes. Una luz dorada estalló a su alrededor, y los cuatro se encontraron transportados a otro lugar en un instante. Por las tetas de las nornas. Exclamó Odin, mirando a su alrededor con desorden. Bast, protégenos. Dijo Hatsuri, su mano yendo instintivamente a la lanza en su espalda. Bueno, esto es inesperado, dijo Fan con sequedad. Ya no estaban en la base de la montaña donde habían acampado. Ahora estaban en uno de los lugares más hermosos que cualquiera de ellos había visto, una vasta llanura de hierba verde perfecta salpicada de flores que parecían brillar con luz interior. Ríos de agua cristalina serpenteaban por el paisaje. El cielo era increíblemente azul, y el aire mismo parecía brillar con energía divina. A lo lejos se alzaba la cima de una montaña, y sobre ella se alzaba el palacio más hermoso que cualquiera de ellos había visto jamás. Olimpo. El palacio era enorme, construido de mármol blanco que brillaba como perlas, con detalles dorados que captaban la luz eterna del sol. Las columnas se elevaban a cientos de pies de altura, sosteniendo enormes estructuras. Los jardines flotaban en el aire, suspendidos por nada. Las cascadas bajaban y a veces subían. Alrededor del palacio, otras estructuras salpicaban la montaña, templos, anfiteatros y jardines que se extendían por kilómetros. Hatsuri y Fan se quedaron sin palabras, mirando maravillados. Esto es, hermoso, respiró Hatsuri, su habitual compostura sacudida por la majestuosidad de lo que estaba presenciando. Magnífico, coincidió Fan, con los ojos muy abiertos. Bah, dijo Odin con desdén, aunque incluso él parecía un poco impresionado. No es nada comparado con Asgard. VNN se despertó sobresaltado, confundido y desorientado. Miró a su alrededor en el paisaje completamente diferente y gruñó, molesto y confundido. Entonces algo se materializó ante ellos en un destello de luz dorada, una figura veloz con una armadura dorada brillante que parecía hecha de luz misma, un cabello dorado a juego que ondeaba a pesar de la ausencia de viento, y alas en sus sandalias. Se movía con gracia sobrenatural, su mera presencia irradiaba energía divina. Bienvenido al Olimpo, dijo con una sonrisa ensayada, aunque sus ojos eran cautelosos. Soy Hermes, mensajero de los dioses. Nunca te había visto antes, dijo Odin sin rodeos. Soy hijo de Zeus, respondió Hermes, su sonrisa apretándose, tensándose un poco. Oh, esperado de Zeus, dijo Odin con una risa burda. Me sorprende que el Olimpo aún no esté repleto de sus descendientes. La expresión de Hermes se oscureció. Te aconsejo que no insultes al rey del Olimpo mientras estés en su reino, asgardiano. Llévame con él, ordenó Odin, como si hablara a un sirviente. ¿No es por eso que estás aquí, chico? Hermes le fulminó con la mirada, el poder divino chisporroteando a su alrededor por un momento. Luego se dominó y gesticuló. Sígueme. Mientras comenzaban a caminar, Hatsuri se inclinó hacia Odin y susurró. Quizá debería encargarme yo de hablar a partir de ahora. Odin resopló, pero no discutió.
Avanzaron por el Olimpo propiamente dicho. La belleza era abrumadora. Los jardines producían flores imposibles. Las fuentes cantaban. Los sátiros tocaban música en las plazas. Las ninfas bailaban junto a los ríos. Centauros entrenados con armas en patios abiertos. Dioses menores seguían con sus asuntos, deidades de ríos, montañas y conceptos específicos. Criaturas caminaban libremente. Grifos, pegasos, incluso una esfinge tomando el sol en un balcón. Llegaron al gran palacio y fueron conducidos al interior, a través de salones decorados con murales que representaban la titanomaquia. Finalmente, entraron en una arena, un gran espacio circular con asientos escalonados, claramente diseñado para el combate o el espectáculo. Los cuatro se miraron, comprendiendo la implicación. Ese cabrón sigue guardando rencor, murmuró Odín. Al fondo de la arena, sentados en tronos, estaban los dioses olímpicos. Zeus estaba sentado en el centro, joven, con una barba corta perfectamente arreglada. Era grande, tan alto como Odín, con hombros anchos y una complexión que irradiaba poder. Una amplia sonrisa descansaba en su rostro, pero sus ojos eran calculadores. Vestía túnicas blancas y doradas, y los relámpagos chisporroteaban débilmente a su alrededor. A su lado estaba sentada una mujer de belleza impresionante y porte regio, claramente su reina, con expresión fría y evaluadora mientras estudiaba a los recién llegados. A un lado se alzaba una figura enorme con armadura roja sangre. Parecía ansioso por la violencia, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Una diosa de ojos grises los observaba, su mirada calculadora no se perdía de nada. Un dios de cabello dorado se apoyaba casualmente en una columna, increíblemente guapo, claramente divertido por lo que acontecía. Otro dios sostenía una copa de vino, ya con un aspecto ligeramente borracho, pero irradiando un peligro subyacente. Hermes los guió hacia adelante y, cuando estuvieron cerca, se inclinó profundamente. Padre, como pediste, los poderosos vengadores. Ajá. Zeus. Gritó Odín en voz alta, su voz resonando por la arena. Si querías audiencia, podrías haberlo pedido simplemente. El ojo de Zeus se contrajo ligeramente, su sonrisa se volvió fija. Bienvenido, Odín, dijo Zeus, con una voz que llevaba autoridad real con un matiz de burla. Príncipe de Asgard. Enfatizó la palabra príncipe. Luego dirigió la mirada hacia los demás. Y bienvenido, rey Atsuri, campeón de Bast, gobernante de Wakanda. Asintió con respeto. Fan Fei, derrotador de Shou-Lao el inmortal. Siguió otro asentimiento de reconocimiento. Luego miró a VNN, claramente sin tener ni idea de quién o qué era, y dijo simplemente: bienvenido. VNN gruñó en respuesta. Zeus señaló a los sentados a su alrededor. Permítanme presentarles a mi familia. Mi esposa y reina, Hera. La mujer regia inclinó ligeramente la cabeza. Mi hijo Ares, dios de la guerra. La figura acorazada sonrió con ferocidad. Mi hija Atenea, diosa de la sabiduría. La diosa de ojos grises asintió una vez. Mi hijo Apolo, dios de la luz y la música. El dios de cabello dorado le dedicó una sonrisa encantadora. Mi hijo Dionisio, dios del vino y la juerga. El bebedor de vino alzó su copa en señal de saludo. Y ya has conocido a mi hijo Hermes. ¿Qué quieres, Zeus? Preguntó Odín sin rodeos, cruzándose de brazos, ya cansado del dios. Ares dio un paso adelante, con la mano sobre la espada. Sé respetuoso con el rey del Olimpo, asgardiano. Odín resopló. Zeus levantó la mano, impidiendo que Ares desenvainara su ar. ¿Eres tan desconfiado, Odín? Extendió las manos en un gesto de paz. Sé cómo terminó nuestra última reunión. Quiero dejar el pasado atrás. Solo os he invitado aquí para ayudaros, para festejar con vosotros, para entreteneros como invitados de honor. Se inclinó un poco hacia adelante. Sé que buscas las lágrimas de Nyx. No tendrás que buscar en el Tártaro para encontrarlas. Te los daré de buena gana. Haré que mi hermano los traiga aquí mientras tú festejas y disfrutas de los juegos que hemos preparado. Odín y los demás se miraron, con la sospecha clara en sus rostros. Parece una oferta genuina, dijo Zan con cuidado, aunque su tono sugería que no lo creyera del todo. La expresión de Zeus se transformó en una sonrisa maliciosa. ¿No es mejor dejar atrás tu pérdida conmigo? Odín rió, un sonido áspero y burlón. Y ahí está. Señaló a Zeus. Recuerdo haberte pegado tan fuerte que tuviste que llamar a tu hermano, el dios del mar, solo para salvar la cara. No pasó nada de eso.
replicó Zeus, levantándose de su trono. Has perdido. Admítelo. He ganado, y lo sabes. Has perdido. Te tiraron de la arena. Eso fue después de que hicieras trampa. Iban y venían como niños mimados, las voces elevándose mientras la energía divina y cósmica chispitaba a su alrededor. Basta. Hera y Fan gritaron juntos. Odín. Añade un fan. Marido. Dijo Hera al mismo tiempo. Las dos mujeres se miraron a los ojos por un momento, un destello de comprensión mutua pasando entre ellas, el cansancio de tratar con hombres orgullosos y tercos. Hera se recompuso y se volvió hacia el grupo. Dijiste que estamos aquí para dejar el pasado atrás, dijo con intención a Zeus, y luego se volvió hacia Odín. La invitación era genuina. Hemos visto las hazañas de los Vengadores por todo el mundo mortal. Tu derrota del loco celestial, tu protección de la humanidad, todo eso es digno de honor. Queremos trataros como los héroes que sois. Ella hizo un gesto con gracia. Estábamos a punto de enviar a Hermes a buscar al resto de tus nobles miembros para unirse a esta celebración. Gracias, reina del Olimpo, dijo Fan con una reverencia respetuosa. Sería un honor aceptar vuestra hospitalidad. Esto es una especie de trampa, murmuró Odín, aún fulminando con la mirada a Zeus. Zeus le devolvió la mirada con la mirada. Bárbaro, murmuró. Odín le fulminó aún más con la mirada, murmurando un insulto que enfureció aún más a Zeus. Hera miró a Zeus con una expresión que claramente decía: arregla esto. Zeus respiró hondo, dominándose a sí mismo. No hay trama, ni maquín, ni trampa. Por el río Estigia, lo juro. Sois nuestros invitados. Odín lo estudió y luego pareció a punto de aceptar a regañadientes cuando un destello de luz cegadora llenó el espacio junto a Dionisio. Apareció lo que solo podía describirse como la mujer más hermosa que nadie había visto jamás. Tenía el pelo rojo que parecía brillar y apenas vestía ropa, sin dejar nada a la imaginación. Su cuerpo desafiaba la belleza mortal. Todos los Vengadores se quedaron boquiabiertos al ver quién estaba a su lado, un hombre atado con cuerdas doradas y brillantes. Afrodita. Hera estalló, levantándose de su trono. ¿Qué significa esto? La diosa del amor se volvió hacia Zeus con una sonrisa radiante. Padre. He encontrado al marido adecuado y digno para mí. ¿No es magnífico? Max. Gritaron todos los Vengadores al reconocer a su líder, medio desnudo y atado. Ni siquiera podían concebir cómo había ocurrido esto. Lo sabía. Rugió Odín, un relámpago explotando a su alrededor. Las manos de Fan estallaron con energía ki, llamas doradas envolviendo sus puños. Atsuri desenvainó sus garras de vibranium con un snick metálico, sus ojos brillando con el poder de Bast. VNN rugió, Ra. Su furia bestial sacudiendo la arena. Odín. Fan. Atsuri. VNN. Max gritó desesperadamente, luchando contra las cuerdas brillantes. Joder, no tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte. Odín se giró lentamente para mirar a Zeus, sus ojos ardiendo de poder, relámpagos chisporroteando violentamente por todo su cuerpo mientras Mjolnir aparecía en su mano. Sabía que tramabas algo, dijo Odín, con la voz peligrosamente baja. ¿Quieres explicar esto, rey del Olimpo? Pronunció el título con un énfasis especialmente mordaz. Zeus miró a su hija, luego volvió a mirar a Odín, con los ojos brillando. El trueno retumbó sobre el propio Olimpo, el reino temblando con la furia de dos dioses a punto de enfrentarse. Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 60. Concurso de campeones PT2. Max se concentró mientras intentaba crear un portal. Llevaba un anillo de resorte en el brazo derecho, el dispositivo místico que los alumnos de Agamotto usaban para abrir aberturas en el espacio. Movió las manos en el movimiento circular que le habían enseñado, visualizando su destino. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, los dedos trazando el patrón con más precisión. Aparecieron algunas chispas, energía dorada parpadeando débilmente, pero no se formó ningún portal. Estaba rodeado por otros 10 alumnos de Agamotto, hombres y mujeres de diversas partes del mundo que habían demostrado aptitud para las artes místicas. Algunos ya estaban más avanzados en su entrenamiento, ya capaces de crear portales estables. Otros tenían dificultades como Max, aunque ninguno tenía su excusa. Max había decidido aprender algo de magia, especialmente creación de portales, por una mezcla de aburrimiento y pragmatismo. Sería muy útil si surgiera una situación en la que de alguna manera perdiera el anillo. Era una posibilidad que no podía ignorar, por improbable que fuera. No quería arriesgarse.
Estaba en el propio Camartag. El santuario se había ampliado completamente a lo largo de los años y fue renombrado por Agamotto. El hechicero supremo había decidido que esta sería su base de operaciones, un lugar de aprendizaje, protección y defensa mística para todo el mundo. Los Vengadores se habían trasladado completamente a la montaña de los Vengadores en la isla de Okara para no saturar Camartag. La isla consciente les había dado la bienvenida, proporcionando espacio y recursos, y habían construido allí una sede adecuada con todo lo que necesitaban. Camartag estaba conectada a la montaña de los Vengadores por un portal permanente hecho por el hechicero supremo, así que viajar entre ellos era fácil. Simplemente atravesaste una puerta y saliste de otra, a miles de kilómetros de distancia. Ah, sí, hechicero supremo. Agamotto se llamaba así ahora. Había empezado a hacerlo después de que Nur bromeara diciendo que debería usar ese título. Agamotto, aparentemente sin captar el sarcasmo en el tono del mutante, lo tomó como una sugerencia adecuada y la adoptó de inmediato. Max se rió por dentro, pensando en ese momento. Nur parecía tan molesto cuando Agamotto empezó a presentarse como Agamotto, hechicero supremo con total sinceridad. Los 8 eran como familia para él ahora. 10 años conociéndonos, luchando juntos, salvando el mundo juntos, habían forjado lazos más fuertes que la sangre. 10 años desde la formación de los Vengadores. Casi 15 desde su llegada a este mundo. El tiempo pasa rápido, pensó Max, especialmente con buena compañía. Pensó en Fireair y su relación, cómo había crecido y profundizado con los años. El pensamiento de ella solo le dibujó una sonrisa. Max, estás demasiado distraído, dijo Agamotto, acercándose a él. Despeja la cabeza. Enfoque. He despejado mi mente, protestó Max. Obviamente no lo has hecho, respondió Agamotto, con un tono que transmitía la paciencia de un profesor que ya lo había dicho muchas veces antes. Max suspiró frustrado. ¿Sabes qué? Voy a buscar a los demás. Más vale ayudarles a conseguir las lágrimas de Nix de Tártaro que seguir así. ¿No fuiste tú quien presumió de que podrías aprender esto en apenas unas semanas? Preguntó Agamotto, levantando una ceja. ¿No hiciste una apuesta con Odín? Max gimió. Vale. Lo intentaré de nuevo. Max, intervino Jade a través de su vínculo mental, tengo una teoría. Quizá el anillo interfiere. ¿O sí? Preguntó Max en voz alta. Agamotto lo consideró. Podría. Existe la posibilidad de que esté interfiriendo con tu capacidad para canalizar energía mística. Parecía pensativo. Tengo una idea. ¿Por qué no te quitas el anillo y luego lo intentas? Max dudaba. No se había quitado el anillo en años. Pero lo hizo, deslizando el anillo de su dedo. Flotaba en el aire cerca de Agamotto, brillando suavemente. Agamotto creó entonces un portal con naturalidad, energía dorada formando un círculo perfecto que revelaba lo que parecía una playa muy hermosa, arena blanca y agua azul. Max la reconoció como una de las muchas islas griegas dispersas por el Egeo. Luego, para sorpresa de Max, Agamotto lo empujó a través del portal. ¿Pero qué coño? Gritó Max, tropezando con la arena. Puedes volver cuando lo aprendas. Llamó a Agamotto a través del portal que se cerraba, con una expresión completamente seria. Agamotto. Ni se te ocurra, el portal se cerró, dejando a Max solo en una playa de Grecia, a miles de kilómetros de Camartag, sin su anillo. Max maldijo extensamente a Agamotto, dejando de hablar a mitad de camino al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. De vuelta en Camartag, Agamotto se dirigió al círculo flotante. No vayas a verle por un tiempo. Tiene que aprender esto bien. 1 hora, la voz de Jade sonó desde el ring. Entonces se lo devolveré. 3 horas, replicó Agamotto. 1 hora, dijo Jade con firmeza. Agamotto suspiró. Claro. Estoy seguro de que por fin podrá hacerlo bajo presión. El anillo flotaba obedientemente alrededor de Agamotto mientras se volvía hacia sus otros alumnos y comenzaba a instruirles en las lecciones de ese día, completamente indiferente a dejar a Max varado en una isla griega. Al fin y al cabo, era un método de enseñanza excelente. Max maldijo mientras el portal se cerraba. Que te jodan, Moto. Vete a la mierda. Suspiró profundamente y miró a su alrededor, contemplando la playa de arena blanca y prístina y el océano azul celeste que se extendía infinitamente ante él. El sol brillaba cálido sobre su piel, y el sonido de las suaves olas era casi pacífico. Casi. Max intentó hacer una tumbona por costumbre, levantando la mano, y entonces se dio cuenta. Oh, sí. Sin anillo.
Miró hacia abajo el anillo de resortera que se le había caído de la mano cuando Agamotto lo empujó a través de él. El dispositivo místico dorado yacía en la arena, burlándose de él. Necesitaba eso para volver a Camartag. Ese era todo el sentido de esta tortura. Max cogió el anillo de la onda, se lo puso en el dedo, respiró hondo e intentó crear un portal. Se concentró, pensando en las lecciones que Agamotto le había enseñado, visualizando el destino, sintiendo el tejido del espacio, trazando el patrón con intención. Aparecieron chispas. La energía dorada parpadeó débilmente. No pasó nada más. Después de 15 minutos intentándolo, Max empezó a frustrarse. La magia simplemente no parecía ser para él. Le llevó meses aprender los hechizos más simples de Agamotto, sobre todo cosas pequeñas como limpiar ropa, organizar objetos, magia doméstica menor. Cosas mundanas que también podía hacer con su anillo mucho más fácilmente. Vale, me voy a volver, murmuró Max. Cerró los ojos y se concentró en su anillo, intentando llamarlo de vuelta a la distancia. La fianza debería funcionar independientemente de lo que ocurra esperar. ¿Qué? Nada. Maldito seas, Agamotto. Pensó Max furiosamente. Debió de convencer a Jade para bloquear la función de recuerdo. La IA tenía ahora más autonomía que cuando Max llegó a este mundo. Él le había dado deliberadamente más control sobre los sistemas del anillo para hacerla más efectiva, y ahora se arrepentía de esa decisión. Maldito traidor, murmuró, sentándose en la playa derrotado. Mientras estaba sentado, pensando que estaba solo con su frustración, sintió una presencia detrás de él. Hola. La voz era melódica, femenina, increíblemente suave, como miel goteando sobre la seda. Max se giró, la arena volando y se le cortó la respiración. La mujer que estaba detrás de él era lo más hermoso que había visto jamás. Tenía la piel pálida que parecía brillar con la luz de la tarde, impecable y suave como porcelana. Su cuerpo era todo curvas, pechos llenos tensos contra la tela fina y sedosa que cubría su pecho, la tela tan transparente que podía ver el contorno oscuro de sus pezones debajo. Su cintura era estrecha, ensanchándose hasta caderas anchas apenas cubiertas por otro trozo de seda atado bajo, revelando la superficie lisa de su vientre y la curva delicada donde se unían sus muslos. Sus piernas eran largas y tonificadas, y sus pies descalzos no dejaban huella en la arena. Pero fue su rostro lo que realmente le capturó. Labios carnosos y rojos, como si los hubiera estado mordiendo, se entreabrieron ligeramente para revelar dientes blancos y perfectos. Ojos que cambiaban de color mientras los observaba, azules, luego verdes, y después algo más profundo, más hipnótico. Y su cabello, Dios, su pelo, caía por sus hombros en ondas de un carmesí profundo, tan vibrante que parecía estar en llamas, fluyendo hasta la cintura donde rozaba la seda que cubría sus caderas. Max sintió un dolor repentino en la cabeza, la misma sensación que sentía cuando alguien intentaba manipular su mente. Pero entonces no lo sintió. La sensación desapareció tan rápido como llegó. Extraño, pensó. La mujer se acercó, con las caderas balanceándose hipnóticamente, y Max se dio cuenta de repente de que le resultaba familiar. Muy parecido a Fireair, en realidad. El parecido era asombroso, la misma complexión, los mismos rasgos generales, el mismo color de pelo. Pero por un instante, al moverse, parecía exactamente igual. No es similar. Idéntico. ¿Eres nueva aquí?, preguntó, con voz como música. Algo así, logró decir Max, incapaz de apartar la vista de ella. Su voz sonaba distante para sus propios oídos, como si hablara a través del agua. Me quedó tirado. No puedo volver atrás. ¿Por qué le estoy contando esto? Alguna parte de su mente intentó dar una alarma, pero se sentía amortiguada, sin importancia. Oh, pobre hombre, susurró con ternura, dando un paso más hacia él. La seda sobre su pecho se movía con el movimiento, y los ojos de Max seguían la tela como si estuviera hipnotizado. Perdido y solo. Eso debe ser muy aterrador. ¿No da miedo? Nunca eso, dijo Max, aunque su cabeza se sentía cada vez más pesada y no sentía miedo alguno. Solo, molesto. Necesito volver a la mujer se arrodilló ante él, y el movimiento hizo que la tela alrededor de su cintura resbalara, revelando más de sus muslos, la piel lisa desapareciendo en la sombra. La boca de Max se secó. Entonces una ráfaga de viento, ¿de dónde había venido? Atrapó ambos trozos de seda y se los arrancó, y de repente ella estaba completamente desnuda delante de él. Sus pechos eran perfectos, llenos y pesados, los pezones endureciéndose con la brisa marina.
Su vientre era plano y blando, bajando hasta la unión de sus muslos, donde había un pequeño parche de pelo rojo. Yo cuidaré de ti, susurró, extendiendo la mano para tocarle la cara, y Max sintió como la pesadez en su cabeza aumentaba dramáticamente, como si alguien le hubiera llenado el cráneo de plomo. Su visión empezó a nublarse en los bordes. El rostro de la mujer oscilaba entre el foco y el enfoque, Fireair, no Fireair, alguien completamente distinto, los tres a la vez. Su mano en su mejilla se sentía increíblemente caliente, demasiado caliente, casi ardiente, pero él no podía apartarse. ¿Qué estás? Max intentó preguntar, pero su lengua se sentía gruesa y poco cooperativa. SHHHHHH. Se inclinó más cerca, su cuerpo desnudo presionándose contra él, suave, cálido y abrumador. Max sintió que se inclinaba hacia atrás, la arena subiendo para encontrarse con él, y no pudo evitarlo, no pudo resistirse. Solo duerme, mi amor. Déjate llevar. Te cuidaré también. Los ojos de Max se cerraron lentamente. Intentó resistirse, intentó reunir fuerza de voluntad, intentó recordar por qué esto estaba mal Fireair, pero el pensamiento se le escapó como agua entre los dedos. Lo último que sintió fue su cuerpo cubriendo el suyo, cálido, acogedor e ineludible, sus labios contra su oído, susurrando palabras que no terminaba de oír. Entonces la oscuridad se lo llevó por completo. Los ojos de Max se abrieron lentamente, su mente rasgando el camino desde las profundidades del sueño que le había llevado. Lo primero que notó fue suavidad, sábanas increíblemente suaves bajo él. El segundo era el techo sobre él. Mármol blanco veteado de oro, tallado en intrincados patrones de rosas y palomas, sostenido por columnas imponentes que brillaban con la cálida luz que se filtraba a través de cortinas vaporosas. Se incorporó de golpe, con el pecho desnudo al descubierto, y se dio cuenta de que solo llevaba pantalones de lino anchos. La sala a su alrededor era enorme, arquitectura griega en su forma más opulenta, toda mármol blanco y detalles dorados, con cortinas fluidas que ondeaban en una brisa que olía a rosas y miel. Estatuas de figuras hermosas alineaban las paredes, y un enorme balcón se abría hacia lo que parecía un cielo increíblemente azul. Inmediatamente intentó llamar a su anillo, extendiéndose a través de su vínculo. Nada. Ya ni siquiera lo sentía. La conexión era simplemente muy lejana. ¿Estás despierto? La voz vino detrás de él, melódica y complácida, y antes de que Max pudiera girarse, sintió una piel suave y cálida presionando contra su espalda desnuda. Pechos desnudos se le presionaron mientras dos manos increíblemente suaves se envolvían en su pecho, abrazándole por detrás. Max se lanzó hacia adelante, intentando escapar, pero fue arrastrado hacia atrás con una fuerza mucho más grande que la humana. Señora, quienquiera que sea, tengo novia. Lo sé, dijo, con la voz cálida junto a su oído. Te he observado durante más de un año. Desde que luchaste contra demonios en la isla donde nací. Se acercó más. He visto tus actos de valor, tu poder, tu virilidad. Proteges a los inocentes. Amas con tanta pasión. Sus labios rozaron su cuello. Me he enamorado de ti. ¿Pero qué coño? ¿Qué pasa con estas mujeres locas y su extraña obsesión conmigo? Pensó Max, pensando en Umar, con quien había tenido otro encuentro el año pasado cuando tuvo lugar otra invasión. Rápidamente lo juntó todo. Probablemente la mujer más hermosa que había visto jamás. La arquitectura griega que no existiría en el mundo hasta siglos después. La isla donde había luchado contra demonios. Había mencionado Citera, lugar de nacimiento de Joder. Esta es Afrodita. Lady Afrodita, empezó Max. Tú, amado, puedes llamarme Afrodita. Solo Afrodita. Ella mordisqueó su lóbulo de la oreja, y Max apartó la cabeza de golpe, intentando moverse de nuevo, pero ni siquiera su cuerpo mejorado pudo superar la fuerza divina. Mira, Afrodita, me halaga mucho, pero como dije, mi corazón pertenece a otra mujer. Eres la diosa del amor. ¿No se supone que debes saber estas cosas? Ella se soltó de repente. Afrodita se arrastró sobre la enorme cama a cuatro patas, completamente desnuda, sin apartar la mirada de él. Cada movimiento era deliberado y sensual, diseñado para mostrar su cuerpo, pechos llenos que se mecían con cada movimiento, la curva de su cintura, la curva de sus caderas, la piel pálida y lisa que parecía brillar desde dentro. Llegó al borde donde Max estaba sentada y se colocó a su lado, sentándose de rodillas, sin intentar cubrirse. Se parecía a Fireair, pero más. Eso era todo lo que Max podía comprender. El mismo pelo rojo, pero de alguna manera más rico, más vibrante.
Las mismas características generales, pero perfeccionadas e idealizadas, como si Fireair hubiera pasado por un filtro de belleza divina. ¿No soy yo más hermosa que ella? Preguntó Afrodita, ladeando la cabeza. Su cabello carmesí caía sobre un hombro para cubrir parcialmente un pecho antes de apartarlo deliberadamente. ¿No es mi piel más suave? Tomó la mano de Max y la presionó contra su mejilla antes de que pudiera apartarse, y la piel estaba increíblemente suave y cálida. ¿No tengo el pelo más colorido? Señaló los mechones rojos y sueltos. ¿No es mi cuerpo más curvilíneo? Arqueó la espalda, mostrando su figura desde todos los ángulos. Dime, amado. ¿Qué tiene este Fireair que yo, la diosa del amor, no poseo? Mi amor, respondió Max, haciendo que el ojo de la diosa se contrajera ligeramente. Luego añadió con urgencia. No sabes con qué te estás metiendo. Fireair puede ser muy posesivo. Literalmente quemará toda esta dimensión, ¿me oyes? El Fénix no lo toma bien. Afrodita puso los ojos en blanco con desdén. No hay nada tan poderoso. Soy una diosa, amada. Olímpico. Belleza primordial hecha manifiesta. ¿Cómo no lo sabes? Respondió Max. ¿No deberías saber qué es la fuerza Fénix? Se detuvo. ¿Acabas de nacer o algo así? La expresión de Afrodita parpadeó con molestia. ¿Por qué importa eso? Porque el Fénix basta. Afrodita chasqueó el quicio. A la mierda, me voy, dijo Max, levantándose y dirigiéndose a la puerta. Dio 3 pasos antes de que una luz dorada estallara a su alrededor. Una cuerda brillante, reluciente como la luz del sol capturada, se enroscó alrededor de su torso y lo tiró hacia atrás. Max golpeó la cama con fuerza, la cuerda atando sus brazos a los costados mientras Afrodita estaba al otro extremo, sosteniendo el lazo brillante con una sonrisa que había pasado de seductora a posesiva. Max luchó contra las ataduras, su fuerza aumentada se agotaba, pero la cuerda no se movió. Si acaso, se apretó. Este lazo está hecho con mi propio cinturón, dijo Afrodita, caminando despacio hacia la cama, la cuerda acortándose con cada paso hasta que ella se puso de pie sobre él. Hace que hombres y mujeres se sometan a la voluntad del portador. Cualquiera que esté atado dentro debe obedecer las órdenes de quien lo posea. Se subió a la cama, montando las caderas de Max, su cuerpo desnudo presionándose contra él. Me encuentro en conflicto, mi amor. Soy la diosa de la belleza, el amor, el deseo, la pasión, el placer. Pero mi deseo por ti, mi lujuria, ha superado incluso mi dominio del amor. Debo tenerte. Te quiero como mi consorte. Ella se inclinó, sus labios a centímetros de los suyos, y Max sintió una oleada de compulsión recorrerle, una orden tejida en la propia fibra de la cuerda de someterse, querer, ceder. Bésame, ordenó Afrodita, su voz cargada de poder divino. Max levantó la cabeza involuntariamente, sus labios se entreabrieron. Vete. Fuera de mí. Las palabras salieron entre dientes apretados, forzadas por pura fuerza de voluntad, y los ojos de Afrodita se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo estás? Debes entender, dijo Afrodita. Planea que me case con ese lisiado, Hefesto. Su hermoso rostro se torció de asco. Es curioso. Fue ella quien también me mostró a ti, mi amada. Pensó que mostrarme un héroe mortal me haría apreciar lo que tenía. En cambio, encontré la perfección. Su rostro estaba cerca del suyo, sus ojos hipnóticos. No sentía más que lástima por ella, porque pronto sus amigos vendrían a buscarle. Y con ellos estaría Fireair. Entonces todo este lugar iba a arder. Mira, Max luchaba por moverse, por resistir el tirón del lazo. Shhhhh. Afrodita le puso un dedo en los labios, silenciándolo con el poder del lazo. Se oyó un sonido desde fuera, voces elevadas. Los ojos de Afrodita brillaron de emoción y sonrió radiante. Padre está en la arena. Es el momento perfecto para que te conozca. Su expresión se volvió soñadora. Verá que eres una opción mucho mejor que Hefesto. Se levantó, apretando el lazo y obligando a Max a ponerse en pie. Bendecirá nuestra unión. Ven, mi amado. Max fue atado y llevado como un prisionero, la cuerda dorada brillando alrededor de su torso, obligando su cuerpo a moverse aunque su mente gritaba en resistencia. Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Max intentaba pensar en planes de escape. Pero su mente volvía una y otra vez a un solo pensamiento. ¿Es este el lazo de la verdad? Porque esto definitivamente parece el lazo de la verdad. Me llevaré esto conmigo cuando escape. Su concentración se centró por completo en conectar con su anillo, atravesando el vacío y llamándolo con todo lo que tenía. Se estaba acercando.
Casi podía sentirlo ahora, como tocar algo a través de un grueso cristal. Afrodita lo condujo fuera de sus aposentos y a través del palacio. Max vio a muchas mujeres descansando, ninfas, diosas menores, sacerdotisas y hombres también, todos ellos en la cima de la belleza. La corte de placer y deseo de Afrodita. Todos se giraron para mirar mientras la diosa pasaba con su premio atado, sus expresiones que iban desde la envidia hasta la diversión. Entonces el mundo cambió. Desaparecieron en un destello de luz divina y reaparecieron en la arena. Max, para su inmenso alivio, vio a Odín, Fan, Achuri y VNN, todos aparentemente en medio de una tensa conversación con Zeus, Atenea, Hera, Ares, Apolo y Dionisio. Sus amigos lo vieron al instante y se quedaron boquiabiertos. Y Fireair aún no había llegado. Aún más perfecto. Afrodita. Hera estalló, levantándose de su trono. ¿Qué significa esto? Padre. Afrodita llamó alegremente, ignorando por completo a Hera. He encontrado al marido adecuado y digno para mí. ¿No es magnífico? Max. Gritaron todos sus amigos al unísono. Parecían genuinamente sorprendidos, el tipo de reacción que surge al ver algo que crees imposible. Sí, ¿cómo no iban a estarlo? Que le capturaran así era básicamente impensable para ellos. Lo sabía. Rugió Odín, su voz temblando la arena mientras relámpagos estallaban alrededor de su cuerpo. Max vio cómo las manos de Fan estallaban con energía ki, llamas doradas envolviendo sus puños mientras su expresión pasaba del shock a la furia fría. Achuri desenvainó sus garras de vibranium con un snick metálico, sus ojos brillando con el poder de Bast. Rugió VNN, su furia bestial sacudiendo la arena. Odín. Fan. Achuri. VNN. Max gritó desesperadamente, luchando contra el lazo. Joder, no tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte. Odín se giró lentamente para mirar a Zeus, sus ojos ardiendo de poder, los relámpagos chisporroteando violentamente por todo su cuerpo. Sabía que tramabas algo, dijo Odín. ¿Quieres explicar esto, rey del Olimpo? Pronunció el título con un desprecio especialmente mordaz. Zeus miró a su hija, luego a Max atado, y después a Odín. Sus ojos comenzaron a brillar con poder divino, relámpagos respondiendo a relámpagos. Agamotto la examinó detenidamente, su mirada mística la examinó. Sus ojos se abrieron de par en par. Bueno, esto es, grandes noticias. Vaya. Negó con la cabeza, asombrado. Quiero decir, nunca lo esperé. Fireair parecía un poco aterrorizado mientras ella se sentaba pesadamente en la silla a su lado. Ella no lo creía. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo reaccionar ante algo. Bueno, necesito hacer un examen adecuado, ¿entiendes? Continuó Agamotto, ya dirigiéndose hacia sus instrumentos místicos. No sé cómo la fuerza Fénix podría influir en el desarrollo, y por supuesto está Max. Quiero decir, Max ni siquiera es completamente humano. ¿Cómo afectaría eso? Murmuraba, medio para sí mismo, ya perdido en las implicaciones teóricas. ¿Dónde está? Interrumpió Fireair, levantándose de repente. Necesito decírselo. Ahora. Agamotto se detuvo, con cara de culpable. Ah. Sobre eso. Puede que yo, lo dejó tirado. ¿Qué quieres? He dejado a Max varado en una playa de ellas sin su anillo, admitió Agamotto. Así que se vería obligado a aprender creación de portales. Es un método de enseñanza muy eficaz. La desesperación genera concentración. Es un método horrible. Ha funcionado muchas veces. Mientras hablaban, el anillo voló de repente hacia la habitación, flotando con urgencia. La voz de Jade se escuchó, cargada de notas de preocupación genuina, algo que la IA rara vez mostraba. No he podido sentir a Max en los últimos 5 minutos, informó Jade. Estaba vigilando pasivamente su biofirma según el protocolo. Simplemente, desapareció. Completamente. Como si hubiera dejado de existir. Los ojos de Fireair empezaron a brillar, no con su habitual cálida luz dorada, sino con algo más feroz, más primitivo. Su mirada se dirigió a Agamotto, que dio un paso atrás involuntariamente. Cálmate, dijo, levantando las manos en señal de defensa. Seguro que hay una razón razonable. Tengo grabaciones, interrumpió Jade. Revisando datos grabados de drones de vigilancia constructos en la zona antes de que perdieran la conexión. Una mujer se le acercó. Ella, lo secuestró. Quedó inconsciente por medios desconocidos. El aura alrededor de Fireair solo crecía y crecía. Todo el santuario empezó a temblar. La piedra se agrietó.
El aire mismo empezó a brillar con calor. Estudiantes de otras partes de Camartag comenzaron a gritar alarmados cuando las temperaturas subieron. Voy a buscarlo ahora mismo. Gritó Agamotto, ya empezando a tejer hechizos de localización con gestos frenéticos de las manos. Solo dame un momento para encuéntralo, dijo Fireair, pero ya no era solo su voz. El Fénix habló a través de ella también, las dos voces fusionándose de una manera que hizo que la realidad misma temblara. Encuéntralo ahora. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.